Ahora hablemos sobre la revolución sexual mundial y la ideología de género, que también es un tema ético que nos preocupa en nuestra sociedad actual, la famosa ideología de género. Romanos 1:22 y versículo 24 al versículo 25 nos dice, profesando ser sabios se volvieron necios, por consiguiente Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. ¿Cómo llegamos del Génesis al siglo XXI que nosotros nos encontramos ahora? ¿Cómo es que hemos venido en esa espiral descendente? Y es que la historia de cómo el diseño de Dios fue distorsionada progresivamente es importante conocerla también. El punto de partida, nosotros tenemos Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza los creó. Génesis 1:27. El pecado trastornó toda la creación, la humanidad comenzó a moverse en espiral descendente de corrupción moral. Con la expansión del Evangelio en Occidente, los valores paganos fueron siendo reemplazados por valores bíblicos y la humanidad actualmente está regresando al paganismo que imperaba antes de que el Evangelio transformara las civilizaciones. Así fue como el mundo que conocemos está colapsando. Estamos regresando al mundo, al lugar de donde salimos. El texto de Romanos 18 al 32 nos dice, nos habla Pablo donde describe exactamente esta espiral. El hombre conoce a Dios, lo rechaza, Dios lo entrega a sus deseos y la corrupción moral se profundiza progresivamente. Pasamos de las leyes que moldearon Occidente y su erosión. Venimos de la ley natural a la revolución sexual de una institución donde las leyes de Occidente históricamente estaban basadas en la ley moral de Dios, o sea, estaban basadas en los 10 mandamientos y en la ley natural. Casi todas las leyes de los diferentes países se establecieron bajo principios cristianos. Incluso ustedes van a ver en los billetes de dólar, en Dios confiamos, porque las leyes de los países siempre fueron estaban basadas en la ley moral de Dios y en la ley natural, pero ahora tenemos una revolución. La ley natural era la conciencia que Dios puso en el hombre que le indicaba hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal, según Romanos 2 del 14 al 15. También la ternura de una madre con sus crías en el reino animal refleja la ley natural del creador. O sea, en el mismo reino animal se mira este tipo de leyes naturales. También la generación posmoderna no cree en la ley natural porque no cree en Dios que la instituyó. Y como ya hemos abordado, hay sistemas no absolutistas que como no creen en Dios, creen que cada persona, cada individuo define lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros que somos de una posición de que existen absolutos, nos tenemos que basar en la palabra de Dios. Tenemos un proceso de evolución. Desde el año 1960, hubo la aprobación de la píldora anticonceptiva, se separó la sexualidad de la procreación. En 1967, en Nisbet, los viejos tabúes están desapareciendo, dijo Nisbet. El impacto fue que la ética cultural normalizó la inmoralidad. En el año 1973 hubo una legalización del aborto en el caso de Roe versus Wade. La vida humana perdió la protección legal desde la concepción cuando se aprobó el aborto. En el año 1973 también la APA eliminó la homosexual del DSM. El impacto que tuvo fue una decisión política, no científica. Se eliminó como un trastorno. En el 2015 también el matrimonio homosexual fue legalizado en Estados Unidos. El impacto que tuvo fue una redefinición legal del matrimonio. Y hoy como estamos, hoy tenemos la ideología de género en las escuelas y legislación. El impacto que ha tenido el sexo biológico es opcional según la ley.
donde incluso hay programas para niños, educando a los niños para que ellos aprendan a escoger qué tipo de género o con qué tipo de género quieren identificarse. Tenemos que el sexo binario es el diseño de Dios, es el diseño que Dios estableció desde el principio. El diseño bíblico y biológico es el sexo binario. Hasta hace poco, toda persona era clasificada como hombre según su genotipo, o sea, según su composición de cromosomas, XY igual a hombre, XX igual a mujer. También toda persona era clasificada según su fenotipo, que sería sus órganos sexuales. Igualmente, toda persona era clasificada según su conducta esperada, o sea, comportamiento sobre su género biológico, que la mujer se comportara como mujer y que el hombre se comportara como el hombre. También era clasificado según su atracción, o sea, hacia el sexo opuesto. Pero la redefinición contemporánea dice que el sexo binario es considerado limitante por la nueva ideología. Ahora en día se habla de un espectro de géneros, no, ni siquiera son dos sexos, sino que hay incluso hasta géneros fluidos, etcétera. Tenemos también una nueva terminología de la comunidad LGTBI. Dicen, lesbiana es mujer con atracción física, emocional y sexual hacia mujeres. Los gays son hombres con atracción física, emocional y sexual hacia hombres. Bisexual son personas que tienen atracción tanto hacia hombres como hacia mujeres. Transgénero son personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer. Está el transexual, personas que se someten a intervenciones médicas para cambiar su apariencia física al sexo opuesto. Y está el intersexual, que sería una persona nacida con características biológicas que no corresponden completamente a la definición estándar de hombre o mujer. La palabra gay significaba originalmente alegre en inglés, pero el cambio de significado en sí mismo es un indicador de velocidad de la revolución cultural que ha habido en nuestros últimos años. Eh, Tenemos que los transgéneros y los transexuales, cuando la ideología supera la biología, los transgéneros, la persona transgénero se identifica, o sea, no se atrae con un género distinto al biológico. Una persona con genotipo XY y fenotipo masculino puede identificarse como mujer. Esto es transgénero. También entre los transgéneros la identidad puede ser variable. La persona puede sentirse hombre esta semana y mujer la próxima semana. Consecuencia del transgenerismo, habría que preguntarle semanalmente con qué pronombre quiere ser llamado. Él, ella. También tenemos los transexuales. Los transexuales van un paso más allá. La persona se somete a procedimientos médicos para cambiar su apariencia. Los transexuales también van a terapias de reemplazo hormonal, igual múltiples intervenciones quirúrgicas, y en algunos casos y algunos países es legal operar legítimamente a niños de 6, 7 y 8 años si muestran ciertos rasgos de sexo opuesto. Imagínense, operar a un niño de 6, 7 y 8 años si muestra ciertos rasgos de sexo opuesto. Y ya hemos visto que la medicina nos dice que una persona puede cambiar de orientación sexual y condenar a un niño de 6 y 7 años a una identidad que todavía no tiene redefinida, si en la adolescencia y en la juventud todavía las personas están definiendo su identidad. Condenar a un niño de 6 y 7 6, 7 y 8 años a un género que todavía él no ha decidido es algo de lamentar. Malcolm él dijo que el ser humano se ha educado hasta la imbecilidad al pensar que algunas de estas cosas son posibles. La contradicción biológica fundamental es que el genotipo XY sigue siendo XY después de cualquier cirugía o terapia. O sea, aquel hombre que su genotipo dice XY
sigue siendo XY por más que cambie su apariencia. Ninguna intervención médica puede cambiar el ADN ni crear los órganos reproductores del sexo opuesto. Lo que se puede cambiar es simple y sencillamente la apariencia, no la realidad biológica. La respuesta que el cristiano tiene que presentar, la ética cristiana, que la persona transgénero o transexual lleva la imagen de Dios y merece dignidad y compasión. También la ideología que promueve estas prácticas, especialmente en niños, debe ser resistida con claridad. El creyente debe resistir esto que está bombardeando a los niños. También la respuesta del cristiano tiene que ser ante esto. El Evangelio ofrece identidad real en Cristo que no depende de la reconstrucción del cuerpo. Hay que ayudar a estas personas a encontrar su identidad en Cristo. Tenemos la revolución sexual como una agenda de Kir y Peel. Eh, Hubo un artículo estratégico de Marshall en Kir y Erastus Peel en el año, en finales del año 1980, donde publicaron un artículo explicando qué tipo de propaganda era necesaria para que Estados Unidos aceptara la homosexualidad como normal, sus propuestas. Si nosotros abordamos mucho a Estados Unidos, es que Estados Unidos termina influenciando a, las demás, a los demás países. Nuestro país, nuestros países son influenciados mucho por la cultura anglosajona, por Estados Unidos. Entonces, aquí mencionaron que una de las estrategias que se tenía que utilizar para la propaganda de esto, o sea, la agenda establecida, era empezar a hablar frecuentemente. Los homosexuales debían hablar tan vehementemente y frecuentemente como si fuera posible. El resultado que nosotros vemos ahora en día es que la visibilidad, este tipo de comunidades minoritarias domina los medios, entretenimiento y política. Usted va a ver cualquier tipo de evento, usted va a ver cualquier película actual, se va a dar cuenta que no falta un homosexual siempre en una película. No falta este tipo de práctica en alguna serie, algún programa o algo, adaptaciones de cuentos de niños, incluso ya promueven este tipo de cosas. También otra de las estrategias fue, esto viene desde desde los años 1980, eh, también una estrategia era presentarse como víctimas, no como personas agresivas, sino como víctimas que necesitaban ayuda. El resultado ahora en día es el lenguaje de derechos civiles y discriminación para cualquier desacuerdo. Si usted está en desacuerdo por algo completamente normal con este tipo de grupo, ya lo dan como una discriminación. Otra estrategia fue presentar como superiores o presentarse como superiores, mostrar a los homosexuales como personas buenas, pilares de la sociedad. El resultado ahora en día es presentación positiva en TV, cine, literatura, educación. Otra estrategia fue demonizar a los opositores, presentar a los victimarios como personas malas, fanáticas y peligrosas. Y como resultado tenemos ahora en día, quien sostiene la posición bíblica es etiquetado como homofóbico. No vamos a negar de que sí se ha involucrado la homofobia muchas veces en los sermones, pero no siempre el discurso es de odio hacia estas personas. Hay pocos predicadores predicándoles con amor, pero se ha demonizado incluso todo discurso que sea para el bien de estas personas y que vayan en desacuerdo con ellos. Otra estrategia ha sido solicitar fondos, conseguir respaldo financiero para la campaña. Organizaciones internacionales y gobiernos financian este tipo de agendas. Tenemos una revolución sexual y cómo la iglesia tiene que responder. Romanos 1 nos habla sobre nuestra época. La homosexualidad en Romanos 1 no es la causa del juicio de Dios, es una consecuencia. Es la señal de que la sociedad ha avanzado significativamente en el rechazo de Dios. La normalización de la homosexualidad a nivel cultural es indicador de que la sociedad está en las etapas avanzadas de la espiral de Romanos 1. Factores que explican este aumento de homosexualidad en esta época. Uno, la sociedad se ha alejado de Dios, sin dador de ley.
todo es permisible, pero a diferencia de aquellos que sí reconocemos que hay un absoluto y que aparte hay un deudor de la ley, pero aquellos que son sin ley, todo les es permitido para ellos, según ellos. Dos, sin Dios, todo es permisible, sin Dios. Tres, los límites sociales desaparecieron al desaparecer los absolutos. Cuatro, los padres participan cada vez menos en la crianza de sus hijos. A veces, lamentablemente, no hay ni siquiera una supervisión de qué tipo de contenido los hijos están consumiendo. Cinco, exposición temprana a medios sin control ejerce influencia dañina. Incluso hay personas menores de edad que tienen acceso a las redes sociales. La misma red social exige que el usuario tiene que ser mayor de edad. Y lamentablemente hay niños con acceso a las redes sociales que con ayuda probablemente muchas veces de los padres mintieron a la red social para establecer una fecha y una edad que sea superior a la que en realidad tiene y esto los expone a tipo de contenido dañino. Seis, la ética élite intelectual, perdón, que es una minoría, maneja los medios y transmite sus valores al resto. La mente abierta es considerada más progresiva, el relativismo como, es visto como una virtud. Ocho, hay una campaña patrocinada por la ONU para imponer la ideología de género. Tenemos también que la ética cristiana y la revolución sexual tienen principios y respuestas. ¿Cómo debe responder el creyente ante ante esta situación? Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 8 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas. Tenemos cuatro principios de respuesta para el creyente de la ética cristiana, o sea, cómo el creyente debe responder con ética. ¿Qué hace la ética cristiana ante esta situación? Uno, santidad personal. Antes que posición pública, tiene que haber una posición personal. Y esta posición personal es santidad. La respuesta a la revolución sexual comienza en la vida propia, en el privado. No se puede defender el diseño de Dios para la sexualidad si se vive en contradicción con este diseño. Si no estamos llevando a cabo el propósito número uno de Dios, nuestra santificación, como leíamos este texto, que lo que Dios quiere es nuestra santificación, entonces no hay manera de discernir correctamente el resto de su voluntad. Dos, gracia y verdad, sin sacrificar ninguna de las dos. El creyente tiene que predicar la verdad. La verdad sin gracia es crueldad. Hay que le condena sin camino de salida. No podemos predicar condenando sin ofrecer la salida. La gracia sin verdad es complicidad. No puedo fallarle por solamente por predicar gracia, no voy a hacer a un lado la verdad. Y tampoco puedo hablar la verdad sin gracia. Entonces, la aprobación no ayuda. Nosotros tenemos que predicar, nuestra intención siempre tiene que ser el impacto en las vidas de las personas para que sean salvos por el Señor. Jesús modeló exactamente la combinación correcta según Juan 1:14. Jesús predicó gracia y predicó verdad. Tres, el discernimiento. El creyente tiene que aprender a entender los tiempos como lo hacían los hijos de Isaacar, saber qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. No tenemos que tener ignorancia y tampoco tenemos que tener paranoia. Tenemos que resistir la agenda sin odiar a las personas. Vamos a resistir las agendas sin odiar a las personas. Vamos a rechazar el pecado, pero vamos a amar a las personas. Cuatro, hay que guardar el hogar y la mente. Es supervisión activa de lo que entra en el hogar a través de los medios. Hay que tener conversaciones honestas con los hijos sobre lo que el mundo está enseñando. Es nuestra responsabilidad saber cómo desarmar argumentos filosóficos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10:5. El rol del arrepentimiento en Salmo 51 tenemos el modelo de David, la respuesta bíblica al pecado sexual
El camino de David. El contexto del Salmo 51 fue escrito por David después de su pecado sexual, o sea, pecado sexual fue el de David, con Bexabé y el encubrimiento del asesinato con Urías, uno de los casos más graves de pecado en la vida del creyente en toda la escritura, el pecado sexual. ¿Qué es lo que vemos en el cuadro de David? Lo que David hace, tenemos un modelo de arrepentimiento genuino. David apeló al carácter de Dios. Él le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto nos enseña que el arrepentimiento comienza en Dios, no en el hombre. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Dice, también vemos en David, el modelo de David, que no justifica el pecado. Él dice, porque yo conozco mis transgresiones. Entonces nos enseña que hay que asumir nuestra responsabilidad plena sin ningún tipo de excusa. También el caso de David nos enseña que reconoció a Dios como el ofendido primario. Él le dijo, contra ti solo he pecado, porque todo pecado es primeramente una ofensa contra Dios. También el caso de David nos enseña que reconoció su condición caída. Él dice, he aquí yo nací en iniquidad. La honestidad sobre la naturaleza humana es importante. También David nos muestra que él pidió transformación interior. Él le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solo perdón externo, sino también tiene que haber una renovación interna. Incluso en la Biblia la palabra eh, arrepentimiento en el griego en realidad significa cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, tenemos que el arrepentimiento genuino tiene que haber arrepentimiento genuino en el área sexual. No es simplemente sentir vergüenza, es volverse a Dios. No es solo dejar la conducta, es pedir transformación del corazón. No es solo individual, en algunos casos requiere confesión a quien se dañó y búsqueda de restauración. La Biblia nos habla también sobre la inmoralidad sexual y tenemos algunos textos clave. La Biblia nos habla de manera positiva sobre el diseño de Dios para la sexualidad. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19 al 20 y merece honor y cuidado. La sexualidad en el matrimonio fue diseñada para la gloria de Dios y el gozo de la pareja. El placer sexual es don de Dios bueno, en su contexto de diseño. Incluso tenemos un libro en la Biblia completamente y 100% erótico, completamente sexual en la Biblia, que es el libro del Cantar de los Cantares. Como mencionábamos al inicio, por la distorsión que hubo de los padres de la iglesia de San Agustín de Hipona, que enseñó sobre, o el prejuicio que San Agustín tenía sobre la sexualidad, nosotros hemos heredado ese prejuicio, hemos heredado ese tabú, hasta el punto que los cristianos no quieren aceptar la naturaleza erótica del libro del Cantar de los Cantares, hasta el punto que crean una alegoría de decir que es la relación de Cristo con la iglesia o de Dios con Israel, pero eso no es así. El libro es completamente erótico, es completamente sexual y se habla del deleite en el matrimonio como el el rey y la sulamita se deleitan en su jardín, o sea, se deleitan en su intimidad. Entonces, pero la Biblia también nos habla de lo negativo sobre la sexualidad. Nos habla de algunas prohibiciones. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, nos habla de la inmoralidad sexual en general. La voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Corintios 5 del 1 al 5 también nos habla de la tolerancia y la inmoralidad dentro de la iglesia. La iglesia debe disciplinar, no tolerar. Toda disciplina igual tiene que ser restaurativa, eso sí lo tenemos que tener en mente. 1 Corintios 6 del 18 al 20 nos habla sobre la fornicación. La inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 1 Corintios 18 nos habla igual sobre la fornicación. 23.000 israelitas murieron en un día por el pecado de fornicación. Romanos 1, 24 y 27 nos habla también sobre, en nuestra Biblia en español, sobre la homosexualidad.
como una consecuencia del rechazo de Dios y eso requiere arrepentimiento. O sea, la Biblia habla de lo positivo de la sexualidad y nos habla de lo negativo. Obviamente hay muchas prácticas sexuales que son prohibidas por Dios. La respuesta a la inmoralidad sexual no es solo dejar el pecado, es presentar el cuerpo a Dios y renovar la mente. La ética sexual cristiana es positiva, no es prohibitiva. En síntesis, ¿cómo vamos a navegar en tiempos turbulentos? Lo que el creyente necesita para navegar es en la revolución sexual, tres recursos esenciales que como creyentes necesitamos para tener una ética cristiana basada en la base de Dios, en la norma de Dios y en el poder de Dios. Primero, conocimiento. Entender la historia de la revolución sexual no fue accidental. Como veíamos desde los años 1960, está esa bisagra que dio paso a lo que antes se veía como prohibido, ahora se mira como normal. Tenemos que conocer los argumentos científicos, no solamente citar la Biblia. Tenemos que conocer los textos bíblicos con precisión exegética y tenemos que saber qué está entrando al hogar y a la mente de los hijos. Se necesita una supervisión. Se necesita también el carácter, la santidad personal como prerequisito de la influencia cultural, el arrepentimiento genuino cuando se falla, no la negación. También necesitamos la humildad de reconocer que esto era, y si alguno de vosotros, la iglesia no está exenta de esto. Hay muchos en la iglesia que fueron parte de este tipo de cosas o podrían estar siendo parte de este tipo de cosas. También tenemos que tener la consistencia entre posición pública y la vida privada. Como dice el texto, el predicador que predica, predícate a ti mismo. Y tres, tenemos la compasión. Ver a cada persona, independientemente de su condición, conducta sexual, como portadora de la imagen de Dios. Toda persona merece dignidad y eso se aborda incluso precisamente en la clase número 4. Distinguir entre la persona y la práctica, condenar una sin rechazar a la otra. O sea, vamos a condenar la práctica, pero vamos a aceptar a la persona. Hay que recordar que Jesús murió por heterosexuales y murió por homosexuales. El Evangelio es para todos. También tenemos que ofrecer con compasión, ofrecer comunidad genuina a quienes luchan con atracción del mismo sexo y buscan fidelidad bíblica. La posición correcta para el cristiano debe ser una llena de gracia y verdad como hijo de Dios. La verdad llama al pecado, pecado, pero trata con el pecado, pecado por medio de la gracia. Digamos el tiempo de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Bien, voy a, solamente voy a tomar captura para los que están presentes. No tengo mi cuaderno de asistencia a la mano, pero para poder dar la asistencia a todos, solo la usuario de Zoom, si me puede decir su nombre. Tengo a alguien aquí que tiene el nombre de usuario de Zoom. Catherine, ok. Bien, entonces, esta es nuestra última clase que nosotros vamos de esta materia que nosotros vamos a recibir de manera donde interactuamos, pero está la cuarta clase que nosotros no pudimos abordar, que fue la primera clase por problemas técnicos que tenía. Y les mencionaba la vez pasada que íbamos a- voy- yo realicé la grabación el día de ahora temprano para podérselas mandar a nomás terminemos esta tercera clase. Y ustedes de esa cuarta clase van a realizar un resumen y ese resumen va a contar como las tareas faltantes, por eso es que no les deje tareas estos días anteriores en otras clases,
para poder este resumen de esta cuarta clase sirva como esas tareas que no se le dejaron y a la misma vez sirva como su parcial. Entonces la clase dura una hora, si usted pone el video en velocidad, la puede ver hasta en menos, ¿verdad? Pero la idea es que realice un resumen sobre, sobre esos temas donde se aborda sobre el tema del aborto y sobre el tema de la eutanasia, donde abordamos temas de bioética, cómo el cristiano tiene que ser con estas nuevas posiciones en la bioética. Entonces, se aborda mencionada temas un poco complicados sobre el aborto y la eutanasia. La eutanasia es el causarle la muerte a una persona. Así que yo nomás termine esta clase, les envío el enlace de la cuarta clase. Ustedes en el transcurso de la semana hacen el resumen máximo de una página, siempre recordando, pongan su nombre completo, etcétera. Así que no sé si hay preguntas sobre estas indicaciones o si está todo claro. ¿En total van a ser 4 resúmenes o 3? Solamente un resumen, solamente el resumen de la cuarta clase. Ok, Ajá, correcto, gracias. bien. Ok. Y bueno, entonces, si no hay preguntas, quedamos despedidos y muchas gracias por su atención. No les digo que nos vemos la próxima semana porque no sé a quién le va a tocar la materia. Así que gracias, hermanos, y los que no han cenado, buen provecho. Los bendiga, buenas noches. Hermano, Bendiciones. buenas noches. Amén.